Bien, continuamos con el tema. Si recuerda, estábamos pensando en cuándo sucederá el arrebatamiento. Decíamos que el Señor Jesucristo, cuando estábamos ya en esta parte, les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, considerando que el Señor Jesucristo tiene toda potestad, Él tiene la facultad para que, decíamos, el príncipe de la potestad del aire sea dejado afuera, porque Él va a tener su encuentro con la iglesia. Y cuando nosotros leemos 1 Tesalonicenses 4, entonces nos damos cuenta lo que el Señor dijo, que recibiremos al Señor en las nubes, que recibiremos al Señor en el aire y que así estaremos siempre con el Señor. Entonces, había precisamente la pregunta de nuestro hermano Manuel de que ¿cuál era el contenido de esa expresión? Estar siempre con el Señor. Entonces la cuestión, hermanos, es que está hablando de nuestro encuentro con Él en una forma física o metafísica, porque ya no vamos a estar en esta manera material en la que nos encontramos aquí en esta dimensión, sino que nos vamos a encontrar siempre con el Señor sin que Él vuelva, por decirlo de alguna manera, a apartarse de nosotros en el sentido de estar en ese contacto directo con Él y constante con Él. Eso va a ser siempre. De ahí para allá, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hemos mencionado, el arrebatamiento primero, después el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. Es una bendición para la iglesia y esto va a suceder en el aire, el encuentro, y en el cielo, la permanencia. Después de eso suceden la tribulación y la gran tribulación aquí en el mundo, y aparece el gobernante del futuro, que era la confusión que teníamos ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que no podíamos ubicarnos, y ya con esto esperamos con la ayuda del Señor que todos tengamos claro el orden de estos acontecimientos. Y luego Israel en la tribulación, la segunda venida del Señor, y para el milenio venimos nosotros con Él. Luego, después de eso, de que haya terminado el milenio, viene la liberación de Satanás después del milenio. Allí al final del milenio hay una última batalla, se purifica la creación, se realiza el juicio final y tenemos nuevos cielos y nueva tierra. Entonces ahora estábamos ya dándole fin a esto y decíamos que el rapto va a suceder en cualquier momento. Además de eso, de que va a suceder en cualquier momento, para el arrebatamiento no hay señales. Estaba una hermana visitándonos esta semana para que le reparáramos el vehículo. Y entonces me dice: ¿se fija, hermano, lo que está sucediendo allá en Israel? Y entonces, o sea, es cierto que los acontecimientos nos van acercando, pero no es que haya una señal que va a suceder antes del arrebatamiento y por eso nosotros vamos a decir, pues el arrebatamiento es la próxima semana. No, para el arrebatamiento no hay señales. Y entonces cuando nosotros nos encontramos en esa situación, nos damos cuenta por los versículos que leímos que el siguiente paso es que a la iglesia, por el contrario, se le recomienda estar atento a la venida del Señor por nosotros, no a las señales. 1 Tesalonicenses capítulo 5 decíamos, y los versículos 6 al 9. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que nosotros debemos de vivir. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a pasar por la ira de Dios que ha de desatarse sobre el mundo entero. En la epístola de Tito, en el capítulo 2,
los versículos 11 al 13, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les decía que para los que no creen que el Señor Jesucristo es Dios, este es un versículo clave. Guárdelo para que cuando estas personas toquen la puerta de su casa, usted les diga, además de él, todo lo que leemos en los evangelios, en la primera de Juan, también en Tito dice que nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Entonces tenemos ahí a la deidad, la revelación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos a la espera de eso. No estamos esperando el fin del mundo ni la gran tribulación, sino la esperanza nuestra es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se va a manifestar a la iglesia primeramente en el rapto y para que nosotros estemos siempre con el Señor. Entonces, la otra situación es que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Apocalipsis 3:10, el Señor le da este mensaje a la iglesia. Aquí estamos haciendo un pequeño recordatorio de lo último que vimos para entrar ya en la diferencia que hay que decíamos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este mensaje es a la iglesia. En este caso es a la iglesia de Filadelfia. Pero Dios le ofrece a la iglesia guardarlo de la ira de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No es solo sobre El Salvador o los países de Centroamérica, sino que sobre el mundo entero. Entonces, cuando el mundo entero esté sometido a la tribulación, no va a haber país que se escape de esto. Romanos 5 y los versículos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces estos son versículos que nos dejan a nosotros la garantía de que ese tiempo de ira que ha de venir sobre el mundo entero, la iglesia no va a participar de él. Primera Tesalonicenses decíamos también, capítulo 5 y el versículo 9, nos dejaban algo de esta seguridad. Primera Tesalonicenses 5, 9, y leemos: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Y luego dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación involucra no solamente ser librados del infierno y de la condenación eterna, sino de todo juicio que Dios va a descargar sobre este mundo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegamos a este punto, decíamos que hay lo que le llamamos las principales diferencias entre arrebatamiento y segunda venida. Principales diferencias entre arrebatamiento y segunda venida. 1. El traslado, el arrebatamiento es el traslado y la remoción de la tierra de todos los creyentes.
Cuando nosotros llegamos a este punto, usted lo puede leer en Romanos capítulo 11, lo que dice la palabra de Dios ahí, un versículo que a veces podría ser mucho, puede ser un poco, como le dijera, desviado de la realidad que encontramos ahí. Porque la palabra de Dios dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y esa expresión, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, nosotros sabemos que se refiere a cuando haya entrado hasta el último de los gentiles, a la gracia de Dios. Entonces, se espera que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y haya un tiempo en el que se acomode el mundo para desarrollar o dejar caer sobre el mundo lo que nosotros le llamamos la tribulación y luego después 3 años y medio de gran tribulación. La plenitud de los gentiles simplemente lo que significa es que estaremos completos todos los gentiles que por la gracia vamos a ser parte de la iglesia. O sea, cuando el último creyente que el Señor sabe que se va a salvar se salve, entonces el Señor viene por su iglesia. Pero eso no es una señal que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Imagínense que el último gentil se encuentra en África, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? O en China, o está en los Estados Unidos, o está aquí en Centroamérica. Eso solo Dios lo sabe. Pero cuando eso haya sucedido, entonces el arrebatamiento es el traslado y remoción de todos los creyentes. Ahora bien, los santos son arrebatados en el aire. Esto no sucede en la segunda venida. La segunda venida es a la tierra. El arrebatamiento es los santos arrebatados en el aire. En el arrebatamiento el Señor viene por su esposa. Israel es considerado en la palabra de Dios como el amigo de la esposa. Por eso Juan el Bautista, siendo el último profeta para Israel, dentro del orden de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, la primera venida, cuando Él venía a morir por nosotros. Entonces nosotros leemos en la palabra de Dios que Juan el Bautista dijo, yo no soy la esposa. El amigo de la esposa se goza de oír la voz del esposo. Entonces él, como judío, como israelita, como nosotros le llamemos en este tiempo, él no pertenece a la iglesia. Juan el Bautista no pertenece a la iglesia. La iglesia es el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. No es el resultado de su primera venida. La iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. Cuando el Señor Jesucristo muere y el Espíritu Santo desciende, entonces hay una revelación del comienzo del tiempo de la gracia. El Señor muestra al mundo a la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles creyentes en el Señor Jesucristo, pero formando lo que el Señor le llama la esposa del Cordero. El arrebatamiento debe ser antes de la gran tribulación. Este es el numeral 4. El arrebatamiento debe ser antes de la gran tribulación. El 5, el arrebatamiento es sin señales. Ya lo vimos con los versículos que hemos leído. Y el 6, el arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo para la iglesia, nunca para Israel. Nunca para Israel. Para Israel no es un mensaje de consuelo. Pregúntele a un judío ahorita si él cree en el arrebatamiento de la iglesia, con que no cree en el Señor Jesucristo. Pero un judío cristiano, él sí cree, pero él para Dios ha dejado de ser judío y ahora es parte de la iglesia. Y por lo tanto, él viene a ser la parte de la esposa del Cordero. Luego, el 7, el arrebatamiento es un misterio que solamente lo espera la iglesia. Pregúntele a cualquiera de cualquier religión. Y a nosotros
y a ustedes, perdone, les han dicho cómo va a ser el arrebatamiento? No saben. Ellos no saben de eso. El arrebatamiento es un misterio que solamente lo espera la iglesia. Y si lo llegan a saber, se lo van a decir con duda. Nos han dicho algo. Parece como que, pero no estamos muy interesados en eso. No es eso lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque es un misterio que solamente lo espera la iglesia, cada hijo de Dios. Mire qué impresionante es esto, que Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces el creyente vive, el Hijo de Dios vive pensando que el Señor puede venir, y por lo tanto mi actitud, mi comportamiento y mi vida debe ser de agrado al Señor. No es algo que esté fuera. Si el creyente no tiene interés, puede ser un profesante. Si el creyente siente rechazo contra las cosas del Señor, esa es la iglesia profesante que posiblemente encontramos en ese capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Entonces, esa iglesia profesante, ese hombre de pecado, se van a encontrar en la tribulación. Por eso ese capítulo 2, decíamos, es muy delicado para poderlo tratar de manejar así tan ligeramente. La iglesia profesante son todos aquellos que si el Señor viene en este momento, se van a quedar en este culto si están aquí. Si hay profesantes aquí, hermanos que no les interesa, como dice la palabra de Dios, un misterio que solamente lo espera el verdadero Hijo de Dios, que lo espera y lo anhela. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Sí, ven Señor Jesús. Ese deseo profundo de la venida del Señor Jesucristo solo lo tenemos los creyentes verdaderos. Pero hay mucho profesante, hay gente aficionada a las cosas del Señor. Estaba platicando con una persona y le decía, mire, es que si usted no recibe a Cristo como su Salvador personal, entonces su refugio no va a ser el Señor. Tiene un problema grave ahorita, grave. Y entonces viene y me dice, sí, es que fíjese que yo le he faltado al Señor en que no me he dedicado a servirle. Usted tiene que dar el paso en el cual usted por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, usted le dice a Él, Señor Jesús. Pero no es una repetición de oración. Gracias por haber muerto por mis pecados. Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Yo creo de todo corazón que moriste en la cruz por mis pecados. Dígaselo. Y solo agachó la cabeza. Dígaselo aquí, le digo. Solo se sonrió. ¿Por qué? Profesantes. Sienten rechazo, enojo contra las cosas de Dios. Eso no puede ser. La iglesia tiene un misterio en sí mismo que espera el arrebatamiento del Señor Jesucristo. Además, el arrebatamiento es el que da paso al tribunal de Cristo. Sin arrebatamiento no podemos ir al tribunal de Cristo. Y no hay cambios en la creación por causa del arrebatamiento. Cuando usted lee que el león se apacentará con el cordero, allá en el libro de Isaías, no es el arrebatamiento. Ese ya es el milenio. Entonces, cuando nosotros vemos que no suceden cambios en la creación, es porque el Señor simplemente se ha llevado a la iglesia, pero todo lo demás sigue aparentemente normal. Aunque el arrebatamiento va a causar una terrible anormalidad en el mundo. Ya lo dicen los hermanos que hicieron ese libro de Dejados Atrás, de Tim LaHaye y del otro hermano. Entonces, estos hermanos hacen una novela
tratando de impresionar a las personas de qué va a suceder después del rapto. Por ejemplo, si unos hermanos van manejando un avión, entonces, ¿qué va a suceder con la gente que vaya en el avión? Entonces viene el piloto, que es esposo de una hermana en Cristo, y es llamado por la azafata. Y cuando él entra, porque ella le dice, ha sucedido algo, la gente ha desaparecido, simplemente han desaparecido. Y entonces él empieza a caminar entre los asientos. Ahí están los anillos de compromiso, los lentes, los trajes, los zapatos, los calcetines. Entonces, dejamos todo eso que nos hace sentir creíditos ahorita, se queda. Y todo lo que nos hace sentir envidiosos también. Y deseosos y ansiosos. ¿Por qué, Señor, no me das? No. Anhele la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Y todas las demás cosas le serán añadidas. Ese es nuestro anhelo. Eso es lo que debe tocar nuestros corazones. Y precisamente por eso estos mensajes no deben ser solo de conocimiento, sino que de edificación espiritual. En el 10 dice, los gentiles no serán afectados. No serán afectados los gentiles. Ahí empieza el propósito con Israel, afectados directamente. Por supuesto que las consecuencias de todo lo que va a suceder en el mundo, el sistema político mundial va a entrar en una convulsión y en una reorganización para poder enfrentar la situación. ¿Dónde están los especialistas que estaban atendiendo a los pacientes en los hospitales? Y los maestros que eran cristianos no vinieron a dar clases este día. Y las personas que estaban preparando productos químicos que eran delicados y eran creyentes tampoco. Los que iban manejando buses, esos buses se iban a estrellar. Y los que iban manejando microbuses también. Y los creyentes que iban en moto, las motos van a salir a saber hacia dónde. Los que iban dirigiendo un barco, los que estaban dirigiendo una gran empresa, los que eran responsables de grandes obras en el mundo, ya no están. Entonces el mundo va a necesitar una recomposición. Y el 11, los pactos con Israel no se cumplen por el rapto. Eso viene después. Ahora bien, no hay nada que cambie con el diablo y sus huestes de maldad. Ellos van a seguir actuando después del rapto o en el rapto. Ellos siguen actuando en el mundo. Empiezan a decirle a la gente, por ejemplo, que vinieron los extraterrestres y nos llevaron. Que sucedieron cosas en el mundo espiritual que tienen que ver con el movimiento de la tierra y van a dar sus explicaciones. Pero el enemigo y sus huestes de maldad siguen trabajando. Ahora bien, la segunda venida tiene una gran diferencia. Es la manifestación del Señor. Todo ojo le verá. Ahí hay una diferencia. ¿Se acuerdan en el de la iglesia? En el rapto, solo los creyentes lo vamos a ver. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y arrebatados. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá. Eso está en el capítulo 1 de Apocalipsis. Todo ojo le verá. En el 2 dice, es el regreso del Señor a la tierra. No viene en el aire para encontrarse con la iglesia. El número 3, la iglesia viene con el Señor. Con el Señor viene la iglesia. Se establece el reino de 1000 años en su segunda venida. Entre el rapto y la segunda venida está la tribulación y la gran tribulación o la gran tribulación de 7 años. Entonces se establece el reino de 1000 años. La segunda venida está precedida por muchas señales. Entonces oiréis de guerras y rumores de guerras. Y le dijo Dios a los judíos en el libro de Joel, vuestros hijos soñarán sueños y hablarán nuevas lenguas. Y entonces los hermanos se adelantaron y empezaron a hacer todo un movimiento pentecostal pensando que estaban precisamente en el tiempo de la gran tribulación y que eran judíos convertidos. Pero hubo necesidad de buscar en la palabra del Señor algo ahí. Yo le decía al hermano Ken Reister, ¿cómo puede estar seguro de que no es en este tiempo que nuestros hijos soñarán sueños y nuestros
hermanos verán visiones y hablarán lenguas y todas esas cosas que dice el profeta Joel. Es que ahí está bien claro, me dijo. ¿Qué dice? Y la luna se convertirá en sangre y el sol no dará su luz. Será tiempo de terror y de tinieblas. Eso está pasando ahorita. No está pasando, entonces no es ahora. Mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque lo que el Señor habló de los dones de la iglesia es una cosa y lo que le dijo a Israel es otra. Cuando usted mezcla las dos cosas tiene problemas con versículos como estos que encontramos precisamente en el libro de los Hechos, donde Pedro le dice a los hermanos estas expresiones. Y entonces, cuando nosotros lo vemos en esta situación, lo que leemos es: derramaré de mi espíritu y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí, en la gran tribulación. Pero ese mensaje es para los judíos. Los judíos que en ese tiempo se conviertan al Señor y que perseveren hasta el fin, todos van a ser salvos. No es que todo Israel, aunque no crea en el Señor Jesucristo, no. Siempre la salvación va a ser por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. Entonces nosotros vemos que la segunda venida establece el reino de 1000 años, según el numeral 4, y en el 5 está precedida por muchas señales. Ahí es donde en este momento hay un montón de hermanos diciendo, estas son las señales del fin, hermano. Miren lo que están haciendo allá en Irak. Decapitaron al periodista y Estados Unidos dice que va a atacar. Estados Unidos no aparece en las profecías directamente involucrado con los problemas con Israel. Entonces lo que nosotros vemos aquí sí, y lo que está sucediendo ahí sí va a suceder para la segunda venida. Está acompañada de juicios que van a caer sobre la tierra, pero sobre toda la tierra. Este es el tiempo de aflicción que ha de caer sobre el mundo entero. Además de eso, en el 7 es un programa para Israel y el mundo. ¿Por qué? Para la iglesia no. La iglesia no tiene nada que ver, aunque hay hermanos que consideran que esto va a suceder. Acuérdense, hay 4 posiciones sobre esto. Una le llaman la amilenarista, la otra la premilenarista, la otra posmilenarista y la otra es la milenarista. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que creemos? Esto que estamos explicando. Entonces, cuando nosotros vemos en el 8, la segunda venida está anunciada en el Antiguo Testamento. Busque el rapto en el Antiguo Testamento. No está. El rapto no es para Israel. Entonces no está. No hay que buscarlo ahí, no está. Siempre que usted se ubica en el Antiguo Testamento está hablando de la segunda venida del Señor a la tierra. Además de eso, el 9 es anterior al juicio de Israel y las naciones. Es anterior al juicio de Israel y las naciones. ¿Se acuerda del rapto? ¿A qué es anterior? Al tribunal de Cristo. Juicio de obras de la iglesia. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el tribunal de Cristo. Pero el rapto es al que se refiere precisamente, antecede al tribunal de Cristo. Pero el numeral 9 dice, es anterior al juicio de Israel y las naciones. Esto es otra cosa. Lo vamos a ver en su momento. En el 10 provoca cambios en la creación. Ahí sí, hay un cambio en la creación. ¿Quiere que le lea una porción sobre ese cambio? ¿Y por qué no se puede confundir con Apocalipsis?
Fíjese lo que dice Apocalipsis. Vamos a ir primero a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Hasta ahí. Después vamos a regresar ahí. Deje una marca ahí y ahora sí, nos vamos al capítulo de Isaías, capítulo 65. Y entonces aquí Dios le dice así, versículo 17, 65, 17. Hay que tener mucho cuidado porque las referencias bíblicas a veces nos mandan ahí confundiendo los dos acontecimientos. Esto es lo que Dios le dijo a Israel. Esta no es la iglesia. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Verdad que cualquiera se va creyendo que es el mismo? Mire, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21. Isaías, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esto es para el milenio, son los cambios estos, ¿ve? El literal 10 provoca cambios en la creación, ¿verdad? El literal 10. ¿Por qué digo yo que no es el mismo? No yo, Isaías lo dice. Vamos a ver, ¿qué dice? Dice así: y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. A Jerusalén alegría. Hoy pásese de un solo a Apocalipsis 21. Tenga las dos porciones ahí, porque quiero hacer un paralelo para que veamos la realidad de esto. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 21? Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Entonces es otra. Porque el Señor, cuando le dice a Israel, traigo a Jerusalén alegría, se está refiriendo a esta Jerusalén, que es la de los judíos. Y que en este momento no tienen alegría porque ellos tienen un problema. Y eso es bien importante el que lo tenga grabado para todo este estudio. ¿Y qué es el problema? Israel ha regresado a la nación, pero tiene un problema. No tiene soberanía sobre Jerusalén. Ahí está peleado por los musulmanes y por los judíos. Hay otras religiones involucradas. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Le va a entregar Jerusalén a los judíos. Entonces, este es el Mesías. Aquí el Señor trae alegría a esta Jerusalén, donde no hay alegría. ¿Sabe dónde se reúnen los judíos ahorita? En el muro de los lamentos. Ahí se reúnen. No hay templo. El problema es que está la cúpula de Omar, donde era el lugar, supuestamente el lugar santísimo. Pero están haciendo investigaciones para ver de qué manera levantan el templo. Y ya mandaron a hacer todos los utensilios. Y se ven ahí en la exposición que ellos hacen las ropas de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Están esperando que se la ponga el Señor Jesucristo. Ya vino y no lo recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso estas cosas son solemnes, hermano. Esto no es una clase simple de teología, no. Esto es la realidad de la palabra de Dios dentro de lo que nosotros vamos a vivir y que falta todavía. Sigamos con Isaías 65, 19. Y me alegraré con Jerusalén. Con Jerusalén. Apocalipsis 21, versículo 5. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿qué va a pasar en los nuevos cielos y la nueva tierra de los judíos en la tierra? Dice así, versículo 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro y voz de clamor. Ah, pues es lo mismo. No, mire el versículo 20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días. ¿Y qué decía allá? No habrá muerte. Pero aquí los niños, mire cómo van a morir. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Y aquí, ¿qué dijo el Señor? En el Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Luego dice el Señor, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto no es Isaías 65. Isaías 65 es el milenio y tiene que ver solo con Israel. Habrá muerte y habrá maldición. Y el niño morirá de 100 años, morirá. Y el anciano va a cumplir todos sus días. O sea, no sé, habrán muerto de 800, 900 años. Va a cumplir el tiempo de su vida y va a morir. ¿Y qué más? Dice, el pecador de 100 años será maldito. Además de eso, edificarán casas. Estaban los testigos de Jehová. Y morarán en ellas. Y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. O sea que van a ser agricultores. Y en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 22 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. ¿Cómo vamos a cultivar sin sol y sin luna? No se puede, hermano. No es lo mismo. De ninguna manera. Es otra cosa. Y entonces luego después dice, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas, ahí solo salvos. Ahí no hay pecadores perdidos, no hay muerte. Ya no hay más clamor ni dolor. Ya nadie va a morir. Dice, andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Esta es una manera de decir, ya no habrá otro al que se le dé la gloria. Toda la gloria será para el Señor. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Si no hay sol ni hay luna, no hay noche. Es un eterno día. Es la vida nueva de todos los creyentes por toda la eternidad. Y además de eso, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quiénes son los que están inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero? Todos los creyentes. Ahí no hay pecadores, como dice Isaías 65. Entonces, es cierto, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, pero para los judíos. Nosotros estaremos esperando este nuevo cielo y esta nueva tierra. Entonces, para ellos suceden cambios en la creación. Los gentiles serán juzgados. El 12 se cumplen todos los pactos con Israel. Ahí en el milenio se terminan todos los propósitos de Dios para Israel. En el 13 dice, es juzgado el mal y el diablo es capturado y sacado afuera por 1000 años. No va a tener actividad. Después de los 1000 años,
Él reúne nuevamente soldados y reúne a todas las naciones para la batalla final. Pero esta segunda venida involucra a toda la humanidad, el rapto solo a la iglesia. Además de eso, sucede al final del día de la ira. Ahí sucede y viene el Señor Jesucristo a establecer su reino y se establece el reino de Dios en la tierra. Si usted va al capítulo 20 de Apocalipsis, hay algo bien importante ahí. Al versículo 11 de Apocalipsis, mire lo que dice ahí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron ¿quién? La tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces lo que sigue después de esto ya no es ni esta tierra ni este cielo. Es un nuevo cielo y una nueva tierra en otra dimensión que tiene que ver con la eternidad. Entonces hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. No hay que confundirse con eso porque eso tiene que ver, tenemos que ubicarnos bien en los detalles. Por eso mucho cuidado. No se mezcle con el mundo. No sea parte de las cosas de este mundo. No, nosotros somos la iglesia, el que da testimonio a estas cosas. Hemos estado terminando. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Debido a que todo esto tiene un gran contenido y es un poco complicado, nos hemos tardado y si no, no vamos a terminar nunca con el arrebatamiento. Y todas las cosas y hacer la diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Después del arrebatamiento viene el tribunal de Cristo. Para el próximo viernes estaremos en el tribunal de Cristo.